Te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Levantamos hoy la voz y exaltamos a Jesús, al que vive por los siglos y por siempre reinará. Levantemos hoy la voz y exaltemos a Jesús, al que vive por los siglos y por siempre reinará. Te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Levantemos, oh Jesús, Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Levantemos hoy la voz y exaltemos a Jesús, al que vive por los siglos y por siempre reinará. Levantemos hoy la voz y exaltemos a Jesús, al que vive por los siglos y por siempre reinará. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, y vengo delante de ti, mi Salvador. Reconozco que contra ti yo he pecado, me arrepiento. Por favor, purifícame, mi Dios. Crea en mí un corazón
espíritu recto. Conforme a la multitud de tus piedades, borra toda rebelión en mí. Santifícame y lávame más de mi maldad. Edifica sobre mí tu perfecta voluntad. Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Y hoy vengo delante de ti, mi Salvador. Reconozco que contra ti yo he pecado. Me arrepiento, por favor purifícame, mi Dios. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Señor Jesús, por tus sendas de justicia, mi confianza pongo en ti. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu ley, y lo guardaré hasta el fin con todo mi corazón. Guíame
Jesús, por tus sendas de justicia, mi confianza pongo en ti. Mis hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor nos continúe bendiciendo una vez más. Agradecidos con Dios por el tiempo que nos regala para bendecir su nombre, para exaltar su nombre. Y bienvenidos a una reunión más. Y yo sé que ustedes, cada uno de sus hogares, vamos a celebrar el Día del Señor. Porque eso es lo que estamos celebrando. Es como cada domingo nos reunimos para celebrar el Día del Señor. Bienvenidos una vez más. Gracias a Dios por todo lo hermoso que nos da. Les invito por favor a hacer una oración para que Dios nos guíe, nos dirige. Necesitamos la dirección de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde, mi Rey, por todo lo hermoso que tú nos das, Señor. Gracias porque absolutamente todo está bajo tu mano, Señor, y no hay nada, absolutamente nada que se escape de ti, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites estar reunidos en nuestras casas, mi Dios, con nuestras familias. Gracias, mi Dios, porque tu palabra dice que tenemos que darte gracias en todo y por todo, Señor. Al ser tu soberano, tú tienes, Señor Dios, control de todas las cosas, mi Rey. Te agradecemos, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Te ruego que bendigas a cada hermano, Señor Dios, que está allí, Señor, detrás allí de su computador, detrás de su teléfono, detrás de cualquier artefacto de los cuales se pueda transmitir y se pueda escuchar tu bendita palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Y siempre te rogamos, Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tenemos un día más donde le damos gracias al Señor. Y estamos hablando sobre el tema Este es mi Dios. Pero acuérdese que estamos hablando Este es mi Dios, pero es en una forma de exclamación. De ver cuán grande, cuán poderoso es Dios. Y llevamos ya hablando 24 semanas de este Dios poderoso que tenemos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Dios perdonador. Y por favor le invito a abrir la palabra de Dios en Mateo 18:35. Como siempre, yo le pido por favor, coja su Biblia. ¿Por qué coja su Biblia? Porque es muy importante que usted vaya conmigo a la luz de la palabra. No se deje engañar por nada ni por nadie. Acuérdese, la palabra nos dice claramente que habrá muchos engañadores. No se deje engañar. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Por no ir a las Escrituras. Y se come cualquier cosa creyendo que eso es. Por eso le pido, coja la palabra de Dios. Y si es posible, coja un esferográfico, coja un cuaderno y anote. ¿Por qué? Porque es muy importante para que usted nunca sea engañado. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 18:35, dice: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y Jesús en este capítulo nos habla del perdón. Y aquí la pregunta que es tan importante será: ¿por qué para Jesús es tan importante el perdón? ¿Por qué para Jesús es tan importante el perdón? En este capítulo nos está hablando sobre el perdón. Pero ¿por qué es tan importante para Jesús? ¿Qué importante sería que nosotros perdonemos? ¿Qué importante sería? Pero vamos a ver primeramente qué es el perdón. El perdón es exonerar o absolver, pasar por alto las ofensas, pasar por alto el insulto, pasar por alto la calumnia, pasar por alto la agresión. Es decir, que nada, absolutamente nada, quede anidado en nuestro corazón.
que absolutamente nada quede anidado en nuestro corazón. En Jesús existe el perdón, y eso es una parte de su ser que lo caracteriza a Jesús. Y Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros. Si usted se dice, Dios es mi Padre, usted como hijo tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús. Ahora, acompáñame por favor, Mateo 6, 9. Mateo capítulo 6, verso 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y es más, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, perdonamos. Aquí Jesús dejándonos un distintivo a los cristianos, que cada uno tenemos que perdonar, es decir, tener un corazón perdonador. En nuestro corazón no debe haber nada, solo debe haber ¿qué? El perdón. Tenemos que perdonar. Entonces, aquí hay una pregunta: ¿pudiera haber algún cristiano que no perdona? Es una pregunta. Mire, el cristiano tiene que ser una persona que aprende a perdonar como lo hizo nuestro maestro, es decir, Jesús. Aunque no le pidan a usted disculpas, de antemano tenemos que perdonar. Y esto es para guardar ¿qué? Su vida y mi vida espiritual. Tenemos que perdonar porque es para guardar su vida y mi vida espiritual. Mire, alguien lo dijo esto y yo lo cogí de una persona porque me parece muy interesante. Y esta persona decía: si el cristiano no perdona de todo corazón, está destruyendo el puente por la cual un día tendrá que pasar. Bien, le repito: si un cristiano no perdona de todo corazón, lo que está haciendo es destruyendo el puente que un día tendrá que pasar. Mire, todos, inevitablemente todos, tenemos que pasar por el puente del perdón, si queremos llegar al cielo, desde luego. Mire, si yo no perdono, estoy destruyendo el puente por lo que un día yo tengo que pasar. Porque si yo no perdono, Dios no me perdona. Por consecuencia, acabé de destruir el puente. Por consecuencia, no entrará al cielo. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces, el perdón es el único antídoto contra la amargura. Mire, le repito, el perdón es el único antídoto contra la amargura. Muchos cristianos están amargados y esto, ¿sabe?, es solo por no perdonar. Mucho cristiano está verdaderamente amargado y es por no perdonar. Y alguien dijo esto: si no perdonamos, la culpa nos va a perseguir todos los días de nuestra vida, nos va a perseguir. Cuando nos presentamos ante una tumba, o nos presentemos ante una tumba, a una tumba fría, del cual la persona que no se le pidió perdón, entonces, cuando esa persona ya muere y vaya a la tumba a llorar y pedir perdón, sea el padre, sea los hijos, sea los amigos, sea quien sea, la única voz que anhela tener es decir: te perdono. Mucha gente no perdona y se murió la persona. Y lo único que anhela es solamente escuchar la voz que le diga: te perdono.
¿Por qué no aprovecharlo ahora? Ahora que podemos. Ahora donde podemos irnos y no esperar que estés en un lugar, allí en una tumba fría, y decir, perdóname. Mucha gente ha hecho eso. Mucha gente ha hecho eso. Y lamentablemente es muy tarde. Jesús es nuestro máximo ejemplo en perdonar. Jesús, estando en la cruz, ¿qué le dijo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mostrando, ¿sabe qué? Mostrando con su vida, mostrando el perdón. La palabra de Dios nos hace una exhortación al perdón. Efesios 4:31. Efesios capítulo 4, verso 31. Dice, mire lo hermoso que nos dice Dios, mire lo que nos enseña. Dice, quítese de vosotros toda amargura. En primer lugar, amargura, enojo, ira, gritería y toda maledicencia y toda malicia. Entonces, aquí hay algo que es muy importante. ¿Quién va a quitar la amargura? ¿Quién? ¿Dios o nosotros? Nosotros somos los que tenemos que quitar la amargura, porque dice, quítense. No dice, pídanle al Padre que les quite. Porque aquí nos diría, pídanle al Padre que les quite. Dice, quítese. O sea, cada uno. Es decir, yo tengo que quitarme la amargura. Yo tengo que quitarme el enojo. Yo tengo que quitarme la ira. Yo tengo que quitarme la gritería. Yo tengo que quitarme la maledicencia. Y yo tengo que quitarme toda malicia. ¿Quién? Yo. Aquí es interesante. ¿Por qué? Porque el cristiano, al no entender, le pasa pidiendo al Señor y le dice, Señor, quítame la amargura. Señor, quítame el enojo. Señor, quítame la gritería. Y si usted se da cuenta, está hablando del dominio propio. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que orar y hay cosas que nosotros tenemos que actuar. Esto no es de oración, esto es de actitud, de actuar. Quítese, esto es una actitud. Quítese, es decir, yo tengo que actuar. Hay cosas que el momento que yo tengo que actuar. Y hermanos, hemos estado hablando sobre el carácter y que nuestro carácter debe parecerse al de Cristo. Pero sabe, en esos tiempos, cuando muchos hemos tenido que pasar encerrados en casa con la familia, alguien me dijo este dato y me decía, vamos a ver, después de este tiempo, ¿cuántos divorcios hay? ¿Por qué? Porque están allí y no saben controlar su carácter con los hijos, con el esposo, con la esposa. Y ahí es donde que nosotros tenemos que trabajar ¿en qué? En nuestro carácter. Acuérdese, hay 23 temas anteriores hablando sobre este es mi Dios. En todos esos hemos visto ya cómo es el carácter de Dios. Fiel, humilde, perdonador, soberano y muchos más. En esos 23 temas que hemos hablado antes, inclusive el Dios traicionado, la ira de Dios, el juicio de Dios, la santidad de Dios. Todos esos temas nos ayudan a nosotros a entender qué dice, recuerde usted, siempre le menciono qué dice Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios. Y nos está llamando la atención a usted y a mí a parecernos ¿a quién? A Dios. Y siempre le he mencionado esto diciéndole, Dios no hubiera permitido que estés allí
en Efesios 5:1 si no nos hubiera equipado primero? Una vez que nos equipó, nos dice, tienes que ser imitador de Dios como hijos amados. Entonces usted y yo sí podemos hacerlo. Eso nos dice la palabra de Dios, y para eso estamos viendo las escrituras que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y acompáñenme. Verso 32 dice, estoy leyendo Efesios 4, verso 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, esta es una exhortación para todos los creyentes. Cada creyente, esta es una exhortación. El cristiano sabe que tiene que cuidar su vida espiritual y no pensar que Dios tiene la obligación de cuidarnos. Dios tiene obligadamente, porque Dios me ama. Y como me ama tanto, tiene que cuidarme. Si bien es cierto, Dios cuida de nosotros, pero eso no quiere decir que porque Dios cuida de mí, yo me descuide de mi vida espiritual. Porque la palabra de Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. De lo contrario, estaría diciendo, Dios cuida de mí y yo me despreocupo, es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera, total, Dios cuida de mí. Y eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque me dice, sed santos, como yo soy santo. O sea, es tan simple como eso. Ahora, cuando yo no debo descuidar nunca mi vida espiritual. Pero ¿qué sucede si yo peco? ¿Qué sucede si yo peco? Pido perdón, me acerco al trono de la gracia y le digo, Señor, perdóname porque pequé. Me acerco al trono de la gracia. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan, primera carta 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire, ¿y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Es decir, ¿quién confiesa los pecados? ¿Verdad que somos nosotros? No, no es Dios. Nosotros, si no confesamos, ¿sabe qué pasa? Lo estamos acumulando. Si yo no pido perdón, estoy acumulando los pecados y por consecuencia el corazón se va endureciendo. Cada vez el corazón se va endureciendo más y más porque no se pide perdón. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Miren, este mensaje es para la iglesia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sopórtense, aguántense. ¿Cuántas veces hemos oído estas palabras? Ya no soporto a este hermano. Ya me cansé, estoy cansado de esta persona. Y como le decía anteriormente, en estos tiempos que estamos pasando ahora, muchos encerrados en casa, y pues ya estoy cansado de mi esposa. Estoy cansado de mi esposo en esta cuarentena. Estoy cansado. Y a eso me refería. Alguien decía, ¿cuántos divorcios habrán en estos tiempos difíciles? Pero ¿por qué dice estos soportados? ¿Por qué dice estos soportados? ¿Sabe por qué? Porque da por un hecho que va a suceder muchas cosas entre nosotros los cristianos. Hay muchas cosas que pueden suceder.
como le decía anteriormente, como esposos, como familia. Porque lamentablemente así es nuestra humana debilidad, donde que ninguno de nosotros somos perfectos. Por eso Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está trabajando en nuestro carácter. Y miren, ahora que este tiempo que usted ha pasado en casa, vea cómo Dios está trabajando en su carácter. Cada uno de ustedes o cada uno de nosotros podemos ver en este tiempo cómo ha trabajado Dios en nuestro carácter. Es decir, todos los que hemos estado hablando, todos los temas que hemos estado hablando, es para ponerlo por práctica. Acuérdense que lo he dicho, después de dar la enseñanza va a venir la prueba. Y en uno de los temas que hablábamos sobre la oración, decíamos, uno de los títulos es más oración y menos angustia. La pregunta es, ¿usted está angustiado? Porque su llanto no le va a dejar ver, como cuando María fue a la tumba y estaba hablando con los ángeles y le decía, ¿dónde han puesto a mi Señor? Se han llevado a mi Señor. Y lloraba y no se dio cuenta que hablaba con los ángeles. Después seguía llorando y estaba hablando con Jesús y le decía, ¿dónde le han llevado a mi Señor? Y estaba con Jesús. Estaba hablando con Jesús porque su aflicción hablaba más. Su aflicción hablaba mucho más. Y ahí es lo que tenemos que tener cuidado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nos dice la palabra de Dios. Entonces, si alguno tuviera queja contra otro cristiano o no cristiano, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdonad. Simple, así también perdonad. Nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos condenados al infierno. Así estábamos condenados. La deuda que teníamos con Dios era completamente impagable. No había obra alguna que pudiéramos hacer para ser salvos. No había una sola obra, la que quisiéramos. Era imposible. Imposible. Por eso es cuando Dios mandó a su Hijo. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, entonces, la gracia, porque nos dio por gracia, es el vehículo para obtener el perdón. La gracia es el vehículo para obtener el perdón. Ahora, la gracia es un regalo inmerecido. ¿A quién se le otorga? Inmerecido. Es decir, usted y yo teníamos inmerecido. ¿Qué hicimos para recibir el perdón? Nada, fue un regalo. Entonces fue un regalo para quien le otorga, es decir, para mí. La pregunta sería, ¿usted merecía el perdón de Dios? ¿O yo también, desde luego? Pues simplemente no. Pero por su gracia nos dio. De manera que Cristo nos perdonó, de la misma manera, nosotros tenemos que hacerlo, es decir, por gracia. Cuando nos ofenden, nuestro corazón se duele. Se hiere, pero de la manera que Dios nos perdonó, tenemos que perdonar. Debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Qué recibimos de gracia? El perdón. Si recibimos la gracia o por gracia el perdón, debemos perdonar. ¿Por qué? Por gracia. Entonces, todo es por gracia. El perdón, la salvación, la bendición, la protección, el cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es por gracia. ¿Cuánto nos costó? Nada. Ahora, ¿cómo debemos perdonar a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos y aún hasta a nuestros enemigos? ¿Cómo? Simplemente por una sola, por gracia. ¿Lo merece? Quizás no. Pero
Pero ahí es que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Nos merecíamos el perdón? Pues simplemente no. De la misma manera, tal vez la persona no se merezca el perdón. Pero esto no es si merece o no merece. Es que por gracia es donde yo debo perdonar. Así como Cristo lo hizo. Acompáñenme a Mateo 5, verso 21. Mateo 5, 21. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable, de juicio. Jesús hablando a sus discípulos, desde luego, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bien. Aquí, este pero, que está hablando en el verso 22, este pero es de Jesús. Y al ser este pero de Jesús es muy importante, porque nos quiere llevar a un nivel más alto, para tener una vida de santidad. Para eso es. Para que no llegue a la acción de ¿qué? De asesinar a alguien, sino que llegue a lo más profundo del corazón, a que no permita que el enojo, la amargura, le lleve a un acto de asesinato. A eso le está diciendo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo que está diciendo allí, simplemente. Jesús quiere purificar nuestros corazones. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído esa palabra? Es que es el colmo. Es que es el colmo, ya no le aguanto más. Y se ha puesto muy de moda la palabra púdrete, muérete. Y lo peor que sabe que muchos cristianos han ido acuñando esa manera de hablar. Ok, Señor, que no le pase el carro, pero que sea la moto que le coja. Pero que experimente algo, ¿sabe? Se va acuñando ese tipo de cosas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mientras tanto que Jesús, en el contexto que nos está hablando, está queriendo decir algo muy importante. Verso 23. Mire lo que nos está diciendo el verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mire, una vez más diciendo, ¿de qué nos habla? Acuérdense, nos está hablando a los creyentes. Dice, deja tu ofrenda. ¿Qué importante será para Jesús que un cristiano tiene que perdonar? ¿Qué importante será? Simplemente fundamental. Fundamental. Porque mírenlo, la leímos el 22. Si solamente el que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio, es decir, se va a juicio. Solo por enojarse ya se va a juicio. Mire, lo siento, regresé al 22 porque creo que es necesario aclarar un poquito más. Y dice, y cualquiera que diga necio, a su hermano será culpable ante el concilio. Es decir, cuando va al juicio, en el juicio, ¿qué va a ser declarado? Culpable. Culpable. Dice, y cualquiera que diga fatuo, es decir, le está afectándole a esta persona en lo moral. En lo moral. Dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Mire cómo va gradual. Primero se enoja, después habla contra su hermano y después daña la imagen del hermano. Como consecuencia, está expuesto ¿a dónde? Al infierno de fuego.
Si está expuesto al lago de fuego, por eso viene a continuación, por eso me regresé. Por lo dicho anteriormente es lo que está diciendo. Por lo dicho anteriormente, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, verso 24, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren, aquí hay algo que el cristiano no ha entendido. Muchos cristianos no han entendido. Y lo que no han entendido es esto. Dice, deja tu ofrenda, ¿dónde? En el altar. No dice ponte en el bolsillo y ándate. Ahora, físicamente, cuando usted va y ha dejado los años que ha ido a dejar, lo que haya dejado, las cantidades que ha dejado, si su corazón no estuvo bien delante de Dios, si su corazón no estuvo, en su corazón estaba amargura y no había perdón, todo el dinero que usted fue a dejar allí frente al altar, simplemente le digo, ese dinero no está, porque se gastó. Pero delante de Dios no sirvió de qué, de nada. ¿Por qué? Simplemente porque no fue aceptable a Dios. Porque cuando usted va y se pone a cuentas con su hermano, allí sí será acepto a Dios. Entonces, físicamente el dinero no está, pero espiritualmente sí está. Porque el dinero y la cantidad que usted ha dejado allí, lo que sea, si usted no ha perdonado el dinero, físicamente no está ahí, pero espiritualmente sí está, porque Dios no lo ha aceptado. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Por eso, perdone, pida perdón, póngase a cuentas con Dios y ahí será acepto. Ofrenda. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Ofrenda. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces, como usted sabe, hay mucha gente que son estafadores de la fe y le dice, trae tu ofrenda hasta que te duela. ¿Hasta que te duela? Cuando la palabra de Dios me dice que tenemos que darle ¿con qué? Con alegría de corazón. Y si me duele, ya no tengo alegría porque me dolió. Me duele. Pero es que te duela. La palabra de Dios me dice que le demos con alegría. Amén. Pero si lo doy con alegría, pero no he perdonado, ¿recibirá Dios? La palabra de Dios me está diciendo que no. Mira lo importante que es un corazón perdonador. Mira lo importante que es el perdón. Lo importante entonces, usted está a tiempo de ponerse a cuentas con sus hermanos, con sus familiares, vecinos, esposo, esposa. Tenemos que hacerlo. No hay más. No hay más. No es opcional. Porque cuando usted ve, aquí Jesús nos está diciendo, trata de hacerlo. Busca la manera de hacerlo. Lucha. No, tú puedes. No, le está diciendo directamente. Ahora, mire. Vamos a Mateo 18. Mateo 18, verso 6. Dice, mire lo que dice. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Mire. Hay de aquel que ponga tropiezo en uno de estos pequeñitos. Ahora, ¿cómo se puede poner tropiezo? ¿Sabe cómo? Cuando yo estoy amargado y voy y suelto mi amargura y contagio de la amargura. De eso está diciendo Jesús. Ay de aquel que quisiere tropezar a uno de estos pequeñitos, porque ¿sabes qué? Se va a alejar de Dios. Entonces nos damos cuenta por qué es importante para Dios el saber perdonar. ¿Sabe que muchas
personas van a las iglesias, son nuevos, están viniendo. Y alguien que tiene años viniendo a la iglesia y tiene su corazón amargado, al tener la amargura en su corazón, empieza a conversar con los demás hermanos, empieza a transmitir su amargura. Y está poniendo tropiezo en esos pequeñitos que están creciendo, están buscando, están tratando de llegar a conocer la palabra de Dios, y ya pone tropiezo. Y dicen, si así es el cristianismo, no. A eso se está refiriendo Jesús. A eso es lo que Jesús está refiriéndose. Porque el contexto de aquí está hablando sobre el perdón. El contexto del capítulo 18 está hablando sobre el perdón. Y miren, vamos, acompáñenme al versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mira, aquí vamos a ver 4 cosas o 4 pasos, digámoslo así, que está dado para el cristiano. Son 4 pasos. El primero: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si oyere, has ganado a tu hermano. Mira, entonces, pecar contra otro es ofenderlo de muchas maneras. Y sabe, a veces puede decir, pero yo le ayudé cuando más necesitaba. Y me pagó mal. Y me dolió mucho mi corazón lo que me hizo. Me dolió mucho. Pero aquí el verbo ir, ese es el verbo ir. Repréndele. Pero aquí no es regañar, no es regañar. Es tratar de hacerlo reconocer el error que cometió. Estando tú y él solos, no publicando en ninguna red social. No publicando lo que le haya sucedido, lo que le haya hecho, ni tampoco por teléfono, confiándole aparentemente a la mejor hermana, la mejor amiga. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? El problema es que no se obedece a la palabra de Dios. Estando tú y él solos. No se obedece a la palabra de Dios. Porque lo que primero hacemos es cogemos e informamos a las demás personas. Y otra vez repito, podemos estar siendo piedra ¿de qué? De tropiezo para los pequeñitos. No, pero esta hermana ya ha estado muchos años. ¿Cómo sabe usted? No, esta hermana ya es firme en el Señor. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe? Mire, no sea piedra de tropiezo. Haga lo que dice la palabra de Dios, estando tú y él solos. Amén. Mire, ni siquiera converse con el pastor. ¿Con quién tiene que ir? Con la persona. ¿Ve que estoy enseñando la Biblia? Porque sabe, no, es que primero voy a conversar con el pastor. No, converse con quién, con la persona. Eso me dice la palabra de Dios. Si no, la palabra de Dios me hubiera dicho, anda y dile al pastor para que él te diga qué vas a hacer. No, la palabra de Dios le dice lo que usted tiene que hacer, y eso es lo que usted tiene que hacer. Simplemente eso, nada más. Entonces, ¿qué dice el verso 16? Es el segundo paso, dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, dice, verso 17: si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y este es el tercer paso. Entonces, va a dar el segundo paso primero. Más, si no te oyeres, toma aún contigo a 1 o 2 testigos. ¿De qué está hablando aquí? De que puede acoger a un testigo. Ahí sí, llámeme. Ahí sí puede llamarme y yo voy encantado. Si no le quiso hacer en la primera que usted fue solos, ahí sí llámeme, que yo iré encantado a poder hablar. Amén.
como testigo. Es decir, ya lo dije, ahora sí. ¿Se da cuenta los pasos como son? Los pasos son así. O puede coger a un hermano que sea maduro en la fe, no a cualquiera. Entonces ahí sí, por boca, ahí está. Entonces coge testigos para que por boca de todo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, tanto la acusación como la réplica va a escuchar. Y la persona debe ser imparcial. ¿Cómo es esto de imparcial? La justicia de Dios. Por eso lo menciono. Tiene que conocer palabra de Dios. No llame a su mejor amigo o a su mejor amiga. No. Llame a una persona neutral. ¿Para qué? Para que arreglen las cosas. A eso se... Acuérdese que está hablando sobre el perdón. No está hablando sobre la acusación. Si hablara contra la acusación, ahí sí consígase un abogado para que le ayude. Pero está hablando ¿para qué? Está hablando para hacer las paces, para el perdón. Para eso está hablando, ¿sí? Ahora sí, el tercer paso. Si no nos oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Entonces, dilo a la iglesia. Esto es públicamente. Para que el amargado no contamine a los inocentes o a los pequeños. Acuérdese usted, si no quiere cambiar su vida, pues simplemente tiene que salir. Tiene que salir. Entonces dice, tenerlo por gentil o publicano. Este es el cuarto paso, tenerlo como gentil o publicano. Y este es el sinónimo de una persona no creyente, es decir, expulsarlo de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no quiere hacer caso definitivamente. Eso es lo que está diciendo. Mire. Y aunque ya lo hablé anteriormente esto, pero me es importante, no puedo saltarme esto. Porque hay una enseñanza muy hermosa aquí y no quiero saltarme de esto. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A qué está refiriéndose estos versículos? El contexto está hablando del perdón, ¿verdad? Ok. Si el contexto está hablando del perdón, nosotros no podemos sacarle estos versículos del contexto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se reúnen en una reunión para orar y dicen, y no vienen muchos hermanos y están solamente 2, unos 3, y dice, a ver, como dice la palabra, donde están 2 o 3 o 2 o más en mi nombre, ahí estoy yo. Mi pregunta siempre ha sido, o sea que si usted está solo, ¿no está Dios? Dios está en todas partes. Entonces se quiere sacar este versículo de contexto para sentirse una satisfacción y decir, aunque estemos 2, aquí está Dios. Y usted sabe que está solo, también está Dios, ¿verdad? Entonces, no saque de contexto. 1. Otra cosa es hablar sobre el atar y desatar. Cuando dice, aquí la palabra de Dios me dice que nosotros podemos atar o desatar. A ver, ¿a qué está refiriéndose este versículo? Estos versículos. No le saquemos de contexto. ¿El contexto de qué es? Del perdón. Como esta persona no quiso perdonar, entonces, como se llamó a testigos, oramos y decimos, Señor, esta persona no quiere perdonar. Y ya no es un miembro de la iglesia. Entonces la cobertura de Dios ya no está sobre esa persona. Porque oramos 2 o más. ¿Atamos qué? Ya no está la bendición de Dios sobre esa persona. A eso se refiere. Pero si la persona se arrepiente y viene y oramos y dice, todo lo que desatares en la tierra, ¿qué le desatamos? A la persona, porque perdonó. Entonces cuando la persona perdona, es desatada y es desatada en el cielo. A eso se refiere. Si nosotros le sacamos de contexto, está queriendo decir otra cosa que no dice. Acuérdense, el contexto de qué es, del perdón.
¿Por qué es lo importante de perdonar? Porque si no perdona, está atado ¿dónde? En el cielo. Y la bendición de Dios no va a venir jamás. A eso se refiere, ¿verdad? Continuemos. Verso 21. Mire. Verso 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mire. Acuérdense, este es el mismo episodio. Pedro ni siquiera esperó la respuesta, sino que él mismo se dio la respuesta. Mire, verso 22. Jesús hasta 7 le contestó. Y vamos al 22, dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En estos versículos hay una enseñanza muy bonita. Entonces, como ya le decía anteriormente, el contexto está hablando del perdón. Pero nosotros tenemos que ver el contexto, tanto sea cultural, social, el contexto que estaban pasando en ese momento, que es muy diferente al contexto que tenemos en estos tiempos. Es muy diferente. Entonces, para entender algunas escrituras, nosotros deberíamos irnos al sentido cultural de esos tiempos. Sucede que los rabinos en ese tiempo enseñaban, por el Talmud, que ellos tenían que perdonar hasta 3 veces. Pero a la cuarta ya no se le perdona. Los rabinos enseñaban de esa forma. Ahora, los rabinos tenían su base bíblica para decir que solamente tenían que perdonar 3 veces. Mire que es que de todo sacan, ¿no? Entonces Jesús lo está llevando más allá. Entonces ellos se basaban en el libro de Amós. Se basaban en el libro de Amós. ¿Por qué se basaban en el libro? ¿Qué es lo que ellos hacían? Mire, Amós 1:3 dice, mire lo que dice. Aquí hay diferentes partes donde que Dios les está diciendo, mire, acompáñame por favor, 1:3, uy, me pasé, perdón, 1:3, mire, dice: así ha dicho Jehová, mire, por 3 pecados de Damasco, y en el cuarto no revocaré su castigo. 3 veces, al cuarto no. Acompáñame el verso 11. Allí mismo, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. 2 citas bíblicas. Amós 2:1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y ahí mismo, el verso 4, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y en el cuarto no revocaré su castigo. Entonces ellos dedujeron que eran 3 veces que se tenía que perdonar. Dedujeron eso. Y se limitaban ¿a qué? A 3. Entonces podemos ver lo que Jesús les está enseñando sobre lo que es el perdón. Jesús está enseñándole lo que es el perdón. Ahora, Pedro dijo: bueno, los maestros nos enseñaron que tenemos que perdonar 3 veces. Pero yo voy a ser generoso y le voy a dar otras 3. Y le voy a poner una más. Y le da 7. Y le da 7. Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Lo único que le está diciendo, el perdón es ilimitado. Es decir, lo he dicho anteriormente, cuando usted perdone 490 veces la misma ofensa, es que ya sabe lo que es el perdón. Cuando usted perdone 490 veces la misma ofensa de la misma persona, aprendió lo que es el perdón. Eso es lo que está diciendo. Es decir, el perdón es ¿qué? Ilimitado. Es que ya me cansé. Es ilimitado. Que no nos cansemos de hacerle bien, dice. Vamos, verso 24.
Dice, y comenzando a hacer, verso 23, sí. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí la palabra, o qué quiere decir la palabra talento sería. Esta era una medida que equivalía a 34 kilos. Podía ser de oro o podía ser de plata. 34 kilos. Un talento. Entonces, vamos a ver. En ese tiempo se pagaba por un día de trabajo, o el salario era un denario. Eso es lo que era un denario. Y si el talento equivalía a 6,000 denarios o dracmas, que era el pago del día de trabajo, entonces necesitaba trabajar 6,000 días para tener un talento. Mire, 6,000 días para obtener un talento. Esta persona, para pagar este dinero, ¿sabe cuánto tenía que trabajar? Solamente, hice los cálculos, por eso lo estoy diciendo, solamente tenía que trabajar 60 millones de días de salario. ¿Sabe a cuánto equivale? A 160,000 años de trabajo. Solamente eso. ¿Qué quiere decir? Que esta persona tenía que trabajar entonces 160,000 años sin descanso, de lunes a domingo, su trabajo para pagar su deuda. Este hombre, ¿sabe cuántas vidas necesitaba? Necesitaba 2,000 vidas para pagar, con un promedio de 80 años para pagar su deuda. Esto lo demuestra lo impagable que era la deuda para ese hombre. Era impagable. Y esto representa lo impagable que es para nosotros pagar, lo que era pagar nosotros por nuestros pecados. Por eso es que Dios tenía que mandar a Jesús para salvarnos y nos pueda perdonar esa deuda que era totalmente impagable. Era totalmente impagable esa deuda. Verso 25 dice, y como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pague la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire, vemos cómo este hombre arrastró a su familia y le dice, Señor, perdóname. Mire, espérame solamente 160,000 años y yo te lo voy a pagar. ¿Puede imaginarse eso? Señor, espérame solo 160,000 años y yo te lo pago. Movido en lo más profundo del ser, y este significado de misericordia es tener compasión de la miseria que está la otra persona. Y este Señor le perdonó la deuda. Esta es la justicia de Dios por nuestros pecados, llevándolo en Jesús. Es decir, en Jesús se pagó la deuda que era nuestra. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Mire, esto equivale a 13 semanas de trabajo. Es decir, que el dinero en dinero era 4,877 libras con 60 peniques. Una deuda pagable que se podía pagar fácilmente. Fácilmente se podía pagar. Con 13 semanas. Ya estaba. Tomando en cuenta con un sueldo básico, desde luego. Dice que lo hacía fuertemente del cuello en forma agresiva y con insistencia. Eso es lo que estaba haciendo, en una forma muy insistente. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este hombre
no le quiso perdonar 4,877,60 peniques. Pero a él se le perdonó ¿cuánto? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. 160,000 años. Se le perdonó. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mas él no quiso, y esto sabe que esto es de la voluntad, es decir, él no quiso hacerlo porque es de la voluntad. Y acordémonos que el Señor no nos dice que si tú quieres, perdónale. ¿Verdad que no nos dice si tú quieres, perdónale? Dios no nos dice, si tú sientes, perdónale. No, es que no me nace perdonar. ¿Dónde dice Dios que deben hacernos perdonar? Tenemos que perdonar. Así como Dios nos perdonó a nosotros. Es que no me nace. Es que no siento. Es que no se merece. ¿Y usted se merecía que Dios le perdone? ¿Por qué no perdonar lo perdonable cuando nosotros nos perdonaron lo imperdonable? Es que esa ofensa que le hicieron tal vez cuando era pequeño o cuando era pequeña, tal vez esa ofensa que le hicieron cuántas cosas nosotros le hemos hecho a Dios y nos íbamos al infierno, pero Dios en su amor nos perdonó. Pero sabe, así viven muchos cristianos sin perdonar por años, y la deuda que tenían para con Dios le fue perdonada. Pero si usted no puede perdonar, ¿cómo? A su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su esposo, a su esposa, a sus vecinos, a sus hermanos, a personas en la iglesia. ¿Por qué tienen esa amargura en su corazón? ¿Por qué no perdonar lo perdonable? Mire, verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. La persona que no perdona, cada vez se va acercando más al precipicio y quedan expuestos ¿a dónde? Al infierno de fuego. Y saben, es mucho más aún. Porque el fin no es el infierno. El fin es el lago de fuego. Recuerde esto. El fin. Dios no manda al infierno a nadie. La persona camina solo hacia el infierno. Pero sí, Dios sí mandará el infierno al lago de fuego. Eso es diferente. Acuérdense que el infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Al no ser creado el infierno para el hombre, pero el hombre quiere ir a ese lugar, pues va por su voluntad propia. Es decir, yo no tengo la voluntad de perdonar. Yo tengo la voluntad de irse al infierno. Si yo no perdono por mi voluntad, estoy diciendo por mi voluntad propia, yo estoy caminando hacia el infierno. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si usted no perdona por su voluntad propia, está yendo hacia el infierno. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Verso 32. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mira. Toda esa deuda te perdoné porque me perdonaste. ¿Recuerda usted el día cuando hizo la oración pidiéndole que Dios le perdone sus pecados? ¿Se acuerda? Cuando usted oró y le dijo: Señor, perdóname todos mis pecados. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia
de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Está haciendo la pregunta. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y aquí podamos darnos cuenta qué horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Qué horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Cuánto necesitaba pagar? 160,000 años de vida para pagar. ¿Y eso sabe cómo se llama? Eternidad. Eternidad. 160,000 años para pagar la deuda, trabajando todos los 7 días, los 365 días del año, sin descanso, para pagar una deuda. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿De qué dice? De todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Así también hará mi Padre con vosotros si no perdonáis de todo corazón. De todo corazón. Entonces, ¿es opcional? No es opcional. Son las mismas palabras del Señor Jesús. Y esto es exigente. Exigente, sí, para todo aquel que es seguidor de Jesús. Debe obedecer. No hay punto para poder pretextos. No hay pretextos, no hay. Tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo. Mira. Cuando Dios dice, entonces, esto Dios nos dice, ¿el perdón es exigente? Sí. Pero todo aquel que es seguidor de Jesús debe obedecer. Si usted es un seguidor de Jesús, debe obedecer. ¿Por qué? Porque simplemente devolver, esto escuché de alguien y lo voy a repetir porque escuché de alguien. No sé quién lo dijo. Devolver mal por bien es actuar como un demonio. Lo repito. Devolver mal por bien es actuar como un demonio. Devolver mal por mal es actuar como una bestia. Devolver bien por bien es actuar como un simple humano. Pero devolver perdón por ofensa es ser igual a Jesús. ¿Cómo queremos ser? Yo quiero devolver perdón por ofensa. Porque debo parecerme a ¿quién? A Jesús. ¿Se da cuenta? Parecernos a Jesús. Por eso es que siempre le menciono Efesios 5:1 y esto estaré hasta cuando nos quede y aprendamos y obedezcamos lo que Dios nos dice. Efesios 5:1. Abra por favor su Biblia. Yo sé que tal vez lo sabe de memoria. Dice, sed pues, acuérdese, sed pues. No es opción, es un mandamiento. Sed. Tenemos. Sed pues, imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Hay opción? No hay opción. Es un mandamiento. Si Dios nos perdonó lo imperdonable, ¿por qué no queremos perdonar lo perdonable? La palabra es muy clara. Trabajando toda la vida, 160,000 años. 160,000 años para pagar una deuda. Es decir, acuérdese, eso nos perdonó. Cristo nos perdonó a nosotros, a usted y a mí. Es tiempo de que nosotros tenemos que perdonar las ofensas, las que le hayan hecho.
¿Le dolió en el corazón? Sí, le dolió en el corazón. ¿Le dolió la ofensa? Sí. Jesús lo entiende. Jesús conoce. Jesús sabe por lo que está pasando usted. Jesús conoce el dolor que usted está teniendo. Jesús conoce cómo usted está sintiéndose. Jesús estuvo allí. Jesús tuvo que perdonar a aquellos que estaban flagelándole. Jesús tuvo que perdonar a un Judas que le estaba traicionando. Jesús tuvo que perdonar a aquellos que le daban escupitajos. Jesús tuvo que perdonar a aquellos que le bofetearon. Jesús perdonó a los que le crucificaron. Jesús les perdonó. Eso, Jesús perdonó lo imperdonable. ¿Cuántas veces le hemos ofendido a Jesús? ¿Cuántas veces le hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces hemos rechazado lo hermoso que Dios nos ha dado, su Hijo, haciendo lo que nosotros queremos? No podemos decir que no somos culpables. Hemos sido culpables y nuestro destino era el infierno. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por tu santa y bendita palabra, mi Rey, que nos enseña y nos dice: en nosotros el perdón no es una opción, es algo que nosotros tenemos que hacerlo. No es opcional, en nosotros no es opcional. Es el deber que tenemos que hacerlo. Porque tenemos que parecernos a Cristo. Tenemos que parecernos a Dios con el carácter de Cristo. Gracias, Padre, porque nos has equipado para poderlo hacer. Tu palabra es muy clara, Señor, y nos dejas muy claro en Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿Cómo es el carácter que nosotros tenemos que tener? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te lo damos, Padre, en el dulce nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo y seguiremos pues siempre adelante porque Dios es bueno y acuérdese, su misericordia es por siempre. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta muy pronto. Adiós. Bendiciones.